Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, vamos a continuar con nuestro estudio que hemos estado teniendo de la doctrina de la salvación. Sé que estoy incluyendo la doctrina del Espíritu Santo, pero el propósito de eso es de que usted tenga la seguridad en su corazón de que su salvación, mi salvación, es genuina, es verdadera, no es algo falso, es algo verdadero, hermanos. Y estamos viendo cómo Dios nos quiere dar esa seguridad a nosotros de que somos salvos, de que somos pueblo de Dios, de que somos hijos de Dios y de que nuestra morada en la eternidad con Dios es una seguridad. Dios nunca ha querido, hermanos, que ninguno de sus hijos viva en desconfianza, en duda, en temor de que van a perder su salvación o no. Y esa es la razón por la cual les estoy enseñando con la Biblia lo que Dios dice acerca de la seguridad que tenemos nosotros como hijos de Dios. Entiendo perfectamente que cuando una persona recién conoce a Cristo como Salvador, hay muchas dudas. Hay personas que tienen la confianza de acercarse con uno y decir, bueno, pastor, yo tengo una duda con esto, y vamos por la Escritura y el pastor trata de ayudarles a entender un poquito la Escritura. Entonces, va a haber dudas, eso es normal en todos nosotros, pero algo que quiero que entienda es de que Dios, en el momento en que perdonó sus pecados, Él lo marcó, lo selló, le puso un sello en su corazón, el cual no puede ser quitado, no puede ser perdido, no se puede ir, es algo permanente, y eso es lo que estamos viendo. La semana pasada, el tema que vimos vimos de ¿con qué nos sella Dios? Dijimos que nos sella con su Espíritu Santo. ¿Por qué nos sella Dios? Nos sella porque ahora somos pertenencia de Él. Y nos sella porque algún día Dios vendrá, y solo vendrá por los que están sellados. A eso es lo que la Biblia le llama los escogidos, aquellos que están sellados con el Espíritu Santo. Y dijimos que para estar sellados con el Espíritu Santo necesitamos recibir a Cristo como Salvador. Necesitamos reconocer que por nuestra propia cuenta, nuestro propio esfuerzo, nunca vamos a poder alcanzar la eternidad. Por eso nosotros no hacemos obras para salvación. Hacemos las obras porque ya somos salvos. No obramos para alcanzar, obramos porque ya alcanzamos la salvación. Porque eso es lo que enseña la Escritura. ¿Me entiende? Jesús a cada uno de sus discípulos, primeramente, hermanos, les habló de la salvación, los preparó en ese asunto, fueron salvos y después pudieron hacer la obra del Señor. No se puede hacer la obra del Señor sin ser salvo. Entonces, ellos recibieron a Cristo como su Salvador y después fueron bautizados y después fueron a hacer sus labores como hijos de Dios. ¿Sale? Entonces, también les enseñé la semana pasada que el Espíritu Santo viene a morar en nuestro corazón. La habitación, el lugar donde mora el Espíritu Santo es en nuestro corazón. Ahora, si usted me pregunta en qué parte de nuestro corazón, hermano, ahí sí no podría yo decirle, porque hay una parte que nosotros no podemos ver dentro del corazón. Yo no me refiero al órgano, no estoy hablando del órgano del corazón, estoy hablando del lugar donde nuestra conciencia habita, nuestras emociones, nuestros deseos, todo habita en ese lugar que nosotros llamamos corazón. Ahora, una vez más, yo no soy doctor, no soy médico, ni la medicina pudiera decirle, oh, mira, aquí este es el lugar donde habita el Espíritu Santo. No es así, pero hay un lugar ahí. Dios dejó preparado un lugar específico para la habitación de Él. Entonces,
ahí es donde mora el Espíritu Santo, y eso lo vimos también en la semana pasada. Y la semana pasada también los introduje a este primer punto de que el Espíritu Santo, el primer lugar que afecta en la persona es en nuestra mente, es en nuestros pensamientos. En nuestros pensamientos. Este versículo que vamos a leer juntos, se lo voy a leer yo en otra traducción que lo explica un poco mejor. Lo va a entender usted un poco mejor, ¿verdad? Porque en nuestra traducción, la Reina Valera 1960 usa palabras muy antiguas y a veces es un poquito difícil de entender. Pero hay buenas traducciones, hay nuevas traducciones que nos ayudan a comprender un poquito más, puesto que el lenguaje es más moderno, es un poco diferente al de la antigüedad. Vea lo que dice el verso 1, por favor, hermanos. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Verso 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a hacer una pequeña oración y a pedirle a Dios que nos instruya esta mañana. Señor, gracias por ser bueno con nosotros. Háblanos, Padre, por favor. Sería en vano nuestra venida si no vamos a casa con el pan que solo tú nos puedes dar, el alimento espiritual que va y que fortalece nuestra fe, nuestro espíritu. Por favor, Señor, te lo ruego, haz una obra en nuestros corazones. Cómo necesitamos, Señor, ser cristianos verdaderos en cualquier lugar, Señor, especialmente en nuestros hogares. Ayúdanos, Señor, a hacer más a la imagen de tu Hijo. Y apártanos de nosotros mismos lo más, Señor, lo más que se pueda. Por favor, obra. Espíritu Santo, aplica tu palabra a nuestros corazones y transfórmanos a través del entendimiento de tu palabra en Cristo. Amén. Déjenme leerle este versículo, hermanos, en esta versión, la traducción actual, traducción al lenguaje actual. Ese mismo versículo que le leí, pero yo le aseguro que ahorita que se lo lea va a hacer mucho más sentido en su mente. El mismo versículo dice así en Romanos 12:1: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se debe adorar. Y el verso 2 dice: y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno y agradable y perfecto. ¿Ve cómo sí se entiende más bien? Una vez más, el versículo 2, porque yo esta mañana me voy a centrar en esas dos palabras, ser y pensar. Escucha el versículo 2 una vez más. Y no vivan ya como vive todo el mundo. ¿Cómo vive el mundo, hermanos? Como si no existiera Dios. Esa es la diferencia entre creer verdaderamente en Dios y tener simple y sencillamente una religión. Les pongo un ejemplo. Aquí van dos personas en un autobús, van en la calle y van platicando, y son dos hombres, de esos hombres pícaros, esos hombres que hablan cosas que no son edificantes, y de pronto van hablándose y van hablando, hermano, de mujeres. Y uno le dice al otro: fíjate que compadre, ya conquisté a la secretaria. Y el otro: no la hagas, compadre, ¿en cierto? ¿Cómo lo hiciste? Y ahí va el camión, el carro, ¿verdad? Y ellos van ahí. Y van hablando de puras cosas así, de infidelidades y todo. Pero pasan por una iglesia, se quitan el sombrero, hacen cierto ritual, se callan un rato, pasan la iglesia y ya empiezan a hablar de barbaridades otra vez.
Ese es un claro ejemplo, hermano, de lo que es simplemente tener religión. Mire, yo de niño fui a la iglesia, me llevaban a la iglesia, me llevaban. Yo me aburría mucho, no quería ir, pero me llevaban. Pero ya cuando me vine a los Estados Unidos de niño, pues ya no vivía con mis papás, sino que vivía con un tío mío. Y ese tío mío no podía llevar a sus hijos a la iglesia, no los podía hacer ir a la iglesia. Pero yo lo acompañaba porque yo vivía en su casa y sentía como que si no lo acompañaba, pues me iba a correr. Entonces yo tenía que ir con él. Pero entrábamos a la iglesia y terminaba todo el servicio de la iglesia, salíamos y mi tío me decía, vete para la casa, chamaco. Así me decía, vete para la casa, chamaco. Yo, ahorita llego. En la esquina donde estaba la casa donde vivíamos, estaba una cantina. Se llamaban Los Caminos de Michoacán. Así se llamaba esa cantina. Entonces mi tío se paraba ahí en la esquina y esperaba que yo caminara hacia la mitad de la cuadra, que era donde estaba nuestra casa, a la mitad de la cuadra, y él se metía a la cantina. Y ya no lo volvíamos a ver como hasta en la noche, bien tomado, pues. Yo quisiera usar esos ejemplos que le acabo de decir como personas que hacen eso, que van pensando en tantas cosas malas, hermano, pero pasan por lugares religiosos y hacen ciertos rituales. Dígame usted si eso no es, hermano, realmente absurdo. El hecho de que una persona haga cierto ritual, hermano, créame que no es algo que le agrada a Dios, no es algo que trae honra a Dios. Yo creo que mi tío tenía buena intención de asistir a la iglesia y oír de Dios, pero sus acciones derribaban todo eso, todo ese momento de quizás que le daba al Señor en conciencia, todo eso quedaba por los suelos, porque sí o no mucha gente critica y dice, mira, y dice que cree en Dios, mira, y dice que es cristiano. Porque a veces venimos a la iglesia, hermanos, y como no vivimos una vida realmente genuina, una vida verdadera, una vida de confianza, de fe en Dios, vamos a nuestros hogares, a nuestros trabajos, y vivimos de una manera como Dios no quiere que vivamos. Y en vez de ser de bendición al nombre de Dios, o sea, en vez de traer gloria al nombre de Dios, traemos vergüenza. Porque la gente nos ve y nos dice, ay, pues no es que eres cristiano, pues. ¿Sí sabe de lo que estoy hablando, hermanos? Ayer el hermano José estaba hablando con un hombre. Ya cuando acabó de hablar con él, me dijo, no, pues no quiso recibir nada. Dice que ha tenido malas experiencias con muchos cristianos en su trabajo. Pues el hermano trató de explicarle, es verdad, hay malos ejemplos. Pero no todos son así. Pero desgraciadamente la gente cuando conoce a un cristiano que da un mal ejemplo, piensan que todos son así, todos son una bola de hipócritas. Todos viven, hermano, el domingo en la iglesia como angelitos y luego viven en la borrachera, en la infidelidad, en lo del mundo. Pero no todos, hermano. El verdadero cristiano no vive así. No vive así. Por eso es bueno conocer la palabra de Dios, hermano. Por eso es bueno conocer a Dios. Y por eso es importante que entendamos que el Espíritu Santo que Dios nos dio para sellarnos, no solamente es para sellarnos. Ahorita vamos a descubrir que es el Espíritu Santo que nos va a ayudar a vencer todas esas malas actitudes, todos esos pensamientos equivocados. Por eso dice aquí el pasaje de Escritura, no vivan ya como vive el mundo. No vivan.
Ahora, ¿cómo vive el mundo? Vamos a ver cómo vive el mundo. Déjeme ilustrarle un poquito con la Biblia cómo es que vive el mundo. Mire lo que dice Efesios, por favor. Vamos a Efesios, hermanos. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, hermanos. Sígame, por favor. Efesios 4, 17. ¿Están? Bueno, si no, ahí me alcanza, por favor. Efesios 4, 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles, como los otros gentiles. Cuando la Biblia usa la palabra gentil, se refiere a todo aquel que no es judío por naturaleza, por nacimiento. O sea, usted es gentil, sea mexicano, sea salvadoreño, sea hondureño, sea americano, sea lo que sea. Si usted no es judío de nacimiento, por raza, usted es gentil. Pero la palabra gentil aquí se usó para identificar a aquellos que no habían recibido a Cristo Jesús todavía. Aquellos que no son cristianos. ¿Entiende? Aquí está haciendo una diferencia entre cristiano y no cristiano. Pero usa la palabra gentil. Entonces, aunque yo soy un gentil, pero soy un cristiano. Soy un gentil, pero soy un cristiano. Entonces, lo que está diciendo la Escritura, mire lo que dice, verso 17: esto pues digo y requiero en el Señor. Es un mandato de Dios. ¿Me está siguiendo? Es un mandato de Dios, que ya no andéis. La palabra andar quiere decir vivir, que ya no vivamos. Mira, hermano, mira, si tú creciste en un hogar disfuncional como el mío, donde crecimos quizás con un padre adicto al alcohol, con un padre que no fue afectuoso. Escúchame bien, por favor, hermanos, escúchame bien. Tú debes de saber que tienes una ventaja. Tú y yo tenemos una ventaja muy, muy grande, porque conocemos la palabra de Dios y estamos conociendo la palabra de Dios. Tú no tienes por qué ser el mismo hombre seco y frío que fueron nuestros padres. Los padres de la antigüedad, era muy raro el padre que abrazaba a sus hijos, miraba por ellos, estaba con ellos. Si yo les preguntara a todos ustedes, queridos hermanos, ¿cómo fue tu padre? Te darás cuenta que hay ejemplos que los padres alquilaban a los hijos como una bestia de campo, como un animal de carga. Veían a los hijos y tenían muchos hijos porque ellos querían asegurarse de que cuando ya estuvieran viejos, esos hijos vieran por ellos. Entre más hijos, más la posibilidad de que los hijos vieran por ellos. ¿Sí o no, hermanos? Pero la mayoría de sus padres los hijos nunca tuvieron un ejemplo de un padre decir: hijo, te amo, hijo, quiero que te vaya. O sea, una cercanía. Y por eso nosotros, hermano, en los genes que nuestros padres nos heredaron, nos pasaron, por eso nosotros somos así. Por eso hay hombres que no pueden agarrar a una mujer en público, les da pena. Mucho menos, hermanos, darle un beso. Olvídate de eso, porque tus padres no fueron así. Siempre que, mire, hermano, cuando empezaron a aparecer las cámaras, yo recuerdo, cuando empezaron a aparecer las cámaras, a nosotros nos decían: no se rían, todos bien serios. Cada foto que nos tomaban era como que estábamos ingresando al ejército, ¿verdad? Todos bien serios, con cara de que te voy a matar. Papá por allá, mamá por allá. En las fiestas, en las reuniones, hermano,
La mujer era la que hacía todo. El hombre se juntaba con los amigos y todo eso, hermano. Y una separación. Y así, muchos hogares así crecieron. Yo tengo amigos que cuando nos hemos contado nuestra manera en cómo fuimos criados, tengo amigos, hermanos, que cuando ellos se acercaban a sus padres les, no, sácate, no, así con palabras groseras, quítate, afeminado, no me abraces. Los hombres no nos abrazamos. Váyase a trabajar como un animal de campo, hermano. Perdón la expresión, pero esa es la realidad. Y tú sabes que no estoy mintiendo, hermano. Por eso a esta gente, hermano, y tú estás viendo uno igual, hermano, yo heredé todo eso. Te estoy diciendo, hermano, que sé lo que pasa a un hombre, sé lo difícil que es romper esas barreras, sé. Pero nosotros no. Yo decidí que no iba a vivir, hermano, bajo esa esclavitud. Porque todos nosotros como padres tenemos un deseo de amar a nuestros hijos, de ver a nuestros hijos ser mejores hombres, mejores ciudadanos, que alcancen sus metas. Pero con ese distanciamiento, olvídalo, hermano. Un hijo no solamente necesita el apoyo económico de un padre, un hijo necesita el tiempo, las palabras de un padre, el afecto de un padre, el cuidado de un padre, hermano. Es una bendición cuando un hombre se para junto a su mujer y desde que los niños están pequeños, ahí está la pareja. Y no los agarra y llévate a tu hijo a las citas. Al doctor, ahí va la mujer sola. Al mandado, allá va la mujer sola, lidiando con toda la bola de chamacos que... Y esas son, hermanos, eso es lo que heredamos nosotros. Pero la Biblia dice que ya no debemos de actuar como cualquier persona que no conoce a Cristo. Nosotros somos cristianos, hermano. Somos hijos de Dios y nos va a costar, ya te dije, nos va a costar derribar esas barreras, de cruzar eso, especialmente con nuestras familias. Te va a costar abrazar a tu hijo y te vas a sentir bien raro, pero nuestros hijos, nuestras generaciones, nuestras familias necesitan hombres y mujeres, hermano, que vivan una vida genuina, una vida en Cristo genuina. Genuina. Cuando están en el cementerio, hermanos, quieren hacer todo por expresar ese amor, pero eso ya es muy tarde. Ya es muy tarde, hermano. Por eso el apóstol Pablo nos dijo ahí en Romanos que es un sacrificio vivo. Es cuando estamos vivos, no muertos. Muertos ya no podemos hacer nada. Vivos. Pero mira, sigue diciendo la Escritura. Escucha esto bien, verso 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Dios no quiere que vivamos, hermano, de la manera equivocada. Dios quiere que sepamos cómo Dios puede bendecir nuestras familias. Dice que ya no andéis como los otros gentiles. Ve cómo anda el mundo, que andan en la vanidad, o sea, que viven en la vanidad de su mente, o sea, con pensamientos vanos. Listen up, okay? Con pensamientos vanos, Recuerdo en una ocasión le dije a un hermano, le dije, hermano, esa es una buena idea, pero del dicho al hecho hay un gran estrecho, ¿verdad? Entonces, son buenas las intenciones, ahora ponga en práctica las intenciones que tiene. O sea, llévelos al campo de la práctica, practíquenlos. Porque todos podemos tener buenas, hermanos, intenciones, buenos pensamientos, pero ¿quién los va a llevar a la práctica? No me diga, ¿usted tiene buenos deseos para su familia? Todos nosotros, pero ¿quién los va a llevar a la práctica? ¿Quién? Nosotros, todos nosotros. Sígame, por favor. Entonces Dios, no, hermanos, Dios no quiere que sigamos viviendo como el mundo. ¿Por qué? Verso 18, teniendo el entendimiento entenebrecido. Eso quiere decir que la gente del mundo, hermano, lo único que piensa son cosas malas. Mira,
Escúchame bien, ¿sabes qué es lo común en un matrimonio? Antes de que ese matrimonio exista, escúcheme por favor, antes de que ese matrimonio exista, mire, andamos de novios, tenemos toda la energía, estamos jovencitos, estamos flaquitos, y pues la novia está igual, ¿verdad? Es una muchachita, es una señorita, su cuerpo, un cuerpo muy hermoso y todo. De repente tú la ves, te gusta, empiezas a llamar su atención. Si le gustas a la muchacha, pues qué bendición, ¿verdad? Y si te corteja, o sea, si te recibe, pues qué bueno. Entonces empiezan a ser novios. Y tú ves a esa muchacha, la ves como la muchacha más hermosa de la vida. Porque tiene un cuerpo excepcional, ¿verdad? Y se casan, y esa parejita se casa. Y los primeros años empiezas a disfrutar de tu matrimonio porque tu esposa está joven, te está empezando a dar todos los años de tu vida, ¿verdad? Y tú estás todavía joven, pero ya empiezas a comer más porque ahora, ¿verdad? Ya te obligan, ya te dicen, órale, come, y entonces comes y ya se va, el cuerpo de uno ya va cambiando. ¿Cierto o no? ¿Se dan cuenta? La mayoría de los hombres en el matrimonio aumentamos de peso. Pero bueno, mira, después viene otra etapa. Tu esposa queda embarazada, la esposa queda embarazada. Tú sabes, hermano, que la mayoría de las mujeres cuando quedan embarazadas, su cuerpo cambia. Ya no vuelve a ser igual. Entonces empieza a engordar como balón de festival y empieza a cambiar su cuerpo. Y ahí es donde ya en muchos hombres cambia todo. Cambia todo. Ya no ven a su esposa igual. Da a luz al hijo o a la hija, da a luz y su cuerpo ya no vuelve a ser igual. Ya no vuelve a ser igual del cuerpo que tenía antes, de la señorita que estaba antes. Su cuerpo cambia porque te dio un hijo. Ahora tienes una familia. Y no solamente es uno, en algunos casos son varios, hermano. Y tu esposa cada vez de que da luz, o nuestras esposas cada vez de que dan a luz, cambia su cuerpo. Y ahí es donde se da cuenta uno, hermano, cuando el matrimonio es verdadero. O sea, cuando tú te quedas al lado de tu esposa, tú dices, esta es la mujer que yo escogí. Pero hay muchos hombres que cambian completamente, hermano. Ya su mujer ya dice, ya esta señora engordó, ya cambió, ya no la quiero, ya no me gusta. Y empiezan a buscar en otros lados. Ese es el pensamiento del mundo. Nadie puede negar eso, hermano. Mira, en el cristianismo, la estadística en el cristianismo dice que ya estamos cerca del 60% de divorcios dentro de los cristianos. Yo estoy hablando del cristianismo, donde te enseñan con la Biblia de que Dios no aprueba el divorcio, de que el divorcio no debe de existir en nuestro vocabulario como cristianos. Lee Mateo 19 y te darás cuenta que el Señor Jesucristo defendió y dijo que lo que Dios unió no lo separa el hombre, nosotros no podemos. Por eso tenemos la etapa del noviazgo y por eso, y esto es un consejo, hermanos, para todos nosotros que estamos criando hijos ya que están creciendo, hermano, es bueno que ellos tengan una etapa de noviazgo, pero es bueno que ellos sepan distinguir dentro de esa etapa del noviazgo realmente y con la ayuda de los padres, la persona con la cual ellos van a escoger vivir toda su vida. Si casi andamos por el 60% entre los cristianos que decimos que la palabra de Dios es nuestra regla, es la que dirige nuestra vida, si nosotros andamos por el 60%, adivina en qué porcentaje anda el mundo.
Olvídate, si lo quieres saber, hermano, el mundo ya no cree en el matrimonio. El mundo ya no cree en el matrimonio. Eso es algo triste, pero ellos ya no creen en el matrimonio. ¿Por qué? Porque viven bajo los principios de los sentimientos, de cómo me siento yo. Ya no me gusta porque ya no se ve bien. Y la botan, como botar cualquier trapo, como botar cualquier cosa a la basura. Así se ve la unidad de un hombre y una mujer hoy en día en el mundo. Pero nosotros no somos del mundo. La Biblia dice que Dios no quiere que nosotros vivamos como vive el mundo, hermano. Por eso tú tienes que aprender. Tenemos que aprender a vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. Dice la Escritura que el mundo tiene el entendimiento entenebrecido, o sea, que su pensamiento es puras cosas malas. Y luego mira lo que dice el verso 18 también, dice, ajenos de la vida de Dios. A ellos no les importa lo que Dios piense. Ellos están contentos con religión, ellos están contentos con su religión. A ellos no les importa lo que Dios piensa en realidad. No. Ellos están bien, hermanos, con venir a la iglesia sin que nadie se meta con su vida de ellos. Que nadie les diga cómo deben de ser. Ellos están bien con religión, ellos están lejos de la vida de Dios, ajenos a la vida de Dios. Solo una persona que tiene un corazón dispuesto a decir, Señor, yo necesito de ti, Señor, yo te necesito en mi matrimonio, te necesito con mis hijos, te necesito en mi vida. Solo una persona que tiene, hermanos, un corazón dispuesto puede estar cerca de la voluntad de Dios. Pero aquel que no le importa lo que Dios piensa, pues no tiene conocimiento de Dios. Por eso nosotros como cristianos no podemos vivir, hermano, conforme a lo que nosotros sentimos o pensamos. Esa frase que el mundo frecuenta mucho de que sigue las intenciones de tu corazón, hermano, eso es algo antibíblico. No es lo que Dios dice. Mire lo que dice Jeremías, por favor. Jeremías capítulo 17. Jeremías 17. Síganme, hermanos, por favor. Jeremías está en el Antiguo Testamento. Jeremías, el capítulo 17. Y el verso 9. Esto es lo que Dios dice. Si tú sigues tus emociones, te voy a poner un ejemplo. Es más seguro, si tú sigues tus emociones, es más seguro que vas a faltar o no vas a estar. Vas a creer lo que mucha gente dice. Yo no voy a la iglesia porque no me nace. No me nace. No lo siento. Y a mí me ha tocado, yo he tenido la oportunidad de decirle a ciertas personas así, a ver, déjame decirte una cosa, ¿a ti te nace todo el tiempo ir a trabajar? A ver, es más, ahí les va. Capten, porque están en cámara, ¿eh? A ver, alguien, ¿les nace todo el tiempo ir a trabajar, hermanos? ¿Amanecen todos los días, especialmente el lunes, hermano? Amaneces con unas ganas de que hasta una hora antes te levantas, ya andas como caballo queriendo salir del corral, ¿verdad? Ya me quiero ir a trabajo. Bueno, si tú eres una de esas personas, has de tener unas broncas con tu esposa grandes. Porque solo un hombre desesperado quiere salir de su hogar. Pero ¿tienes ganas todos los días de irte a trabajar? ¿Te nace? Es más, mira, pregúntale a tus hijos, ¿les nace ir a la escuela? Pero esos pensamientos ridículos y absurdos lo cree la gente que no conoce a Dios. No me nace ir a la iglesia y no quiero ser un hipócrita. Mira, la iglesia está llena de hipócritas. Que no nos nace. Si es así como determinas la hipocresía, hermano, están viendo un hipócrita aquí. Porque a veces que a mí no me nace venir a la iglesia. Y muchas veces no me nace.
Pero ¿por qué uno viene a la iglesia, hermanos? Porque ya no vivimos con el pensamiento del mundo. Así piensa el mundo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Vea lo que dice. Verso 19, 17, 19. Engañoso es el corazón. Tu corazón te engaña. Mi corazón me engaña, hermanos. Me engaña. Por eso yo no puedo vivir una vida confiado en cómo me siento. Una vez más, tú llegas a tu trabajo y tu patrón te va a decir, ¿por qué no viniste ayer? Es que no me nació venir. Dile así, hermanos. No somos tan tontos. Esos pensamientos solo lo usamos, hermano, cuando nos conviene. A Dios. Solo ante Dios usamos esos pensamientos. ¿Verdad que sí? Sí. A ver, hermana, ¿te nace lavar la ropa todos los días? ¿Te nace cocinar todo? ¿No te gustaría que un día tu esposo te sorprendiera y te dijera, amor, te voy a llevar al restaurante más lujoso de Orange, a la Vaquita? Hermana, ¿no te gustaría? ¿Te nace realmente cocinar todos los días? Bueno, hay mujeres que probablemente sí. No sé de qué mundo vendrán, pero bueno, hay mujeres que normalmente sí. Pero así como los hombres no nos nace ir todos los días al trabajo. Hay veces donde quisiéramos que, ¿verdad?, la mujer se fuera a trabajar y ella fuera la que pagara todo eso. A veces así nos sentimos. Pero ¿por qué no lo hacemos? Porque sabemos que no es lo correcto, hermanos. No es lo correcto. Sabemos que, yo les estoy hablando como cristiano, yo no estoy hablando conforme al pensamiento del mundo. Yo creo con todo mi corazón que lo que la palabra de Dios, la responsabilidad que Dios le dio al hombre es de ir, trabajar, traer el sustento para su hogar, pero no termina ahí el asunto, porque el hombre, esa es la responsabilidad como hombre. Pero cuando tú regresas a tu hogar, tú tienes otra responsabilidad. Eres papá, eres esposo. Tú no puedes llegar pateando al gato, al perro y decir, ya llegué, ya cumplí. No, espérate, todavía te falta. Te falta. Pero ¿verdad que tenemos esos pensamientos de que ya fui a trabajar, ya cumplí? No, hermano. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos, nuestras emociones nos engañan. La Biblia dice claramente, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y mira, perverso. ¿Qué viene del corazón? Pura perversidad. Por eso el mundo piensa como se le da su gana. Por eso así piensa. Pero nosotros ya no pensamos así. Volvamos, hermanos, vamos sobre el final. No avanzamos nada, no sé por qué. Yo les dije, hermanos, que el Espíritu Santo es nuestro sello y nos sella porque somos pertenencia de Dios. Y es un sello que nos da la entrada al cielo, a la eternidad. Vimos también dónde mora el Espíritu Santo en nuestro corazón. Ahorita estamos viendo lo que hace el Espíritu Santo, la labor del Espíritu Santo en nosotros. Y estamos viendo que lo primero que hace el Espíritu Santo es combate esos pensamientos erróneos que tenemos en la cabeza. Por eso, una vez más les leo lo que dice Romanos 12:2, en la versión que les comenté con anterioridad. Dice, ya no vivan como vive todo el mundo. Ya no debemos de pensar de la misma manera, hermanos. Mira, yo te animo esta mañana, hermano. Yo sé que no podemos cambiar todo en nuestra vida de la noche a la mañana, pero piensa en algo, cómo puedes ser tú de bendición a tu familia. Hermano, mira, yo tenía 20 años de edad, cuando mi padre por primera vez me dio un abrazo. Y yo no me aguanté, hermano, yo no. Fue muy difícil para él, porque nunca lo había hecho, porque su padre de él nunca lo hizo con él. Pero él rompió esa barrera.
por la gracia de Dios, Dios le dio a mi padre el valor de romper ciertas barreras que le habían esclavizado toda su vida. Y por primera vez, ya siendo yo un joven de 20 años, hermano, mi padre se acercó y tú podías ver que estaba bien nervioso. Y me dio un abrazo, me abrazó así. Y de ahí en adelante, hermanos, ¿sabes qué? De ahí en adelante se fue volviendo una buena costumbre. Cuando yo llegaba ahora abrazaba a mi papá, le daba un abrazo. Mi papá ya estaba envejeciendo, pero yo le daba un abrazo. Nadie de niños nunca nos enseñaron a orar, a darle gracias a Dios por los alimentos, pero cuando mi padre se convirtió, Él nos reunía y nos decía, vamos a darle gracias a Dios. Hermano, Dios puede obrar maravillas. Y esas cosas que quizás tú piensas y dices, es que ya es muy tarde. No es muy tarde, hermano. Con Dios nunca es tarde. Pero no te vayas, hermano, no dejes pasar el tiempo sin que verdaderamente bendigas a tu familia, los ames. No hay nada de malo con que un padre se acerque a su hijo, varón o hembra, y le dé un abrazo y le diga, te quiero mucho, hijo. Hijo, ¿quieres ir conmigo a la tienda? Eso rompe el corazón, queridos hermanos. Eso abre un camino, una puerta bien grande a la vida de nuestros hijos. Porque ya te dije, nosotros por lo regular heredamos esos genes de nuestros padres, y así como nuestros padres eran secos, no que la foto, ustedes. No que se va a graduar el chamaco, no, ve tú. Y en las graduaciones vemos que mamá, los vecinos, los tíos, pero a veces papá no está. Y así vivimos. Yo creo que ya es tiempo, hermanos, que nosotros decidamos que Dios sea realmente el que guía nuestros pasos. Por eso te dije que el Espíritu Santo lo primero que quiere hacer es quitarte, cambiar esos pensamientos que muchas veces nos estorban. Vamos a terminar con este pasaje de Escritura. Vamos a Efesios, por favor. Vamos a Efesios, por favor, hermanos. Y vamos a terminar aquí. En el capítulo 4, Efesios capítulo 4. Efesios 4. El verso 17 y 18 que ya te leí, y el 19, 17, 18 y 19, esos versículos hablan de la manera cómo vive el mundo, cómo piensa el mundo y cómo el mundo trata a Dios. Esos tres versículos te hablan de cómo el mundo trata a Dios, piensa de Dios y cómo viven. Pero en el versículo 20, ahí hay un cambio. Ahí ahora ya la instrucción se vuelve hacia nosotros, es para nosotros como cristianos. Aunque vivimos en este mundo, pero nosotros ya no debemos de pensar de la manera ni de vivir como vive el mundo. Pero para que vivamos de una manera diferente, nuestros pensamientos deben de cambiar. Escúchame, una vez más. Para que vivamos como Dios quiere, nuestros pensamientos deben de cambiar. Porque si tú quieres vivir con tus pensamientos y hacer la voluntad de Dios, nunca vas a poder hacerlo, jamás vas a poder hacerlo. Te voy a decir por qué. Permítame leerles estos versículos y les voy a leer unos en Isaías y con eso terminamos de verdad.
En Isaías te voy a explicar por qué no podemos vivir agradando a Dios bajo nuestros propios pensamientos, con nuestros propios pensamientos. Pero eso lo vamos a dejar para Isaías, ¿ok? Déjame leerte el verso 20 aquí en Efesios. Entonces, en Efesios 4:20, ahora ya la instrucción es hacia nosotros. En el versículo 17, Pablo dice, no vivan de esta manera, ahora vivan de esta manera. En el verso 20. Mira, dice el verso 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. O sea, nosotros, como ahora estamos siendo enseñados con la doctrina bíblica de Cristo, ya no debemos de ser como el mundo es. Pero eso no es de la noche a la mañana, una vez más. Todo comienza con los pensamientos de nosotros. Mira, dice verso 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir. Aquí está Pablo diciendo, el apóstol Pablo está diciendo que ahora como cristianos, eso quiere decir, queridos hermanos, que tiene que haber una pasada manera de vivir. Una pasada manera de cómo yo pensaba antes. Y ahora lo que pienso. Y puesto que ahora pienso con la mente de Cristo, o sea, con la palabra de Dios, mis pensamientos son en la voluntad de Dios, ya no en mi voluntad o en mis deseos. Dice verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Cómo estábamos sin Cristo? Engañados con los deseos. Seguíamos lo que el mundo dice, el deseo de nuestro corazón. ¿No quieres ir a la iglesia? ¿Qué te nace? ¿Quieres irte a la playa? Pues vete a la playa, hombre. ¿Vas a ir a la iglesia todo hipócrita sin que te nace? Y la gente dice, pues sí, ¿verdad? Hace sentido. Mejor me voy a la playa, no quiero ser hipócrita con Dios. Y se va a la playa porque así se siente. Pero casualmente el próximo domingo también, ¿cómo me siento? Pues tampoco quiero ser hipócrita hoy. Hoy me voy a la tía Pancha. Y allá se va. Siguen los pensamientos de su corazón. Pablo dice, ya no vivas bajo esa esclavitud. Hermanos, ¿me están siguiendo? ¿Me están entendiendo? Estos cambios no se dan de la noche a la mañana, ¿eh? Porque, hermano, esto a veces surge estos malos comentarios surgen en el matrimonio. Esto es una verdad. Que luego la mujer, el hombre, le dicen, mira, y vas a la iglesia y todavía te comportas así. O sea, se echan a veces en cara eso de que van a la iglesia juntos, como matrimonio. Pero, querida hermana, lo espiritual no es de la misma manera. Mira, aquí hay mujeres que sus esposos no vienen a la iglesia. ¿Tú crees que ellos saben lo que la esposa está? Aquí hay hombres que sus esposas no van a la iglesia. Ahorita, precisamente es el caso. Estoy consultando a un joven, relativamente joven, porque tiene problemas matrimoniales y su esposa no es convertida. Y algo que tengo que decirle es, ten paciencia, porque tú vas a la iglesia todos los domingos, oyes lo que Dios quiere, pero tu esposa no. Claro que vas a tener problemas, porque tú el domingo vas a querer ir a la iglesia, pero tu esposa va a decir, no, pues yo quería ir al mall. No, nunca nos sacas, yo quería ir al parque. Prefieres irte a tu iglesia, Y en el caso de las mujeres es lo mismo. Mujeres sufren porque, hermanos, quieren hacer la voluntad de Dios, pero como los maridos no vienen, en sus hogares son unas peleas, son unos desacuerdos grandes. Y peor cuando el marido es que no quiere, ¿a qué vas a la iglesia? ¿A qué vas a la iglesia? Luego con pensamientos fuera, hermano, de lo que, ¿a qué vas? ¿Qué tanto tienes que ir a hacer allá? Y luego la mujer, sabiamente, le dice, pues ven para que veas. Ay, no, yo no voy porque no me nace.
O sea, vea cómo es el asunto, hermanos. ¿Alguien pudiera decir amén? Sí es, hermano, la vida en el mundo. Entonces hay que tenernos mucha paciencia, porque los cambios que está haciendo Dios en nuestra vida no son de la noche a la mañana. No nos convertimos en los apóstoles, Pablo, Pedro, lo que sea, hermano, de la noche a la mañana. No, seguimos batallando. Vamos, hermano, obrando conforme Dios nos va indicando poco a poco. Poco a poco. Pero dice lo último, hermanos, aquí en el verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Fíjese, verso 23, lo último. Y renovaos. ¿Qué le suena a la palabra renovación? ¿Qué le suena a usted? ¿Alguien deme una idea? Un cambio, exacto, hermano. ¿Alguien ha renovado su sala? ¿Alguien ha renovado su baño? Tiene todavía esos baños rositas, chaparritos, y con un tanque como... Todos deseamos las cosas mejores, ¿verdad? ¿Pero ha renovado algo en su casa? Mire, la mayoría de las mujeres se renueva o se trata de renovar casi todos los días. La mayoría de las mujeres usa maquillaje. ¿Cierto o no? No sé por qué me vieron tan feo. Es la verdad, hermano, pues vamos envejeciendo. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere que le diga? Todos. Pero el hermano le pegó al clavo. La palabra renovación quiere decir un cambio. Ahora yo le hago una pregunta. Si usted que renovó su sala, vamos a exponer la sala. Usted agarró la brocha, ¿verdad? Y empezó a las 9 de la mañana a pintar su sala. Y en cuanto le dio el primer brochazo, como el cuento de hadas, ¿verdad? Todo se iba cambiando. Empezaron los sillones nuevos. Y empezó todo como por arte de magia. Y ya como para las 9:15 ya acabó. Y toda su sala ya estaba bien renovada. ¿Pasa así, hermanos? No pasa así. No pasa. Es un proceso. ¿Cierto o no? Los cambios que hace Dios en nuestra vida, hermanos, son un proceso. Son poco a poco. Pero comienza con el cambio en la mente. El verso 23 dice: y renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. Dios quiere que empecemos a pensar de una manera diferente. Diferente. Hermanos, Dios bendiga sus vidas, nuestros matrimonios, nuestras familias. Que Dios sea con nosotros. Y yo espero que Dios realmente haga una obra en nuestras vidas, una maravilla, que nosotros podamos vivir realmente como hijos de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por ser bueno con nosotros. Gracias por esta mañana, Señor. Ciertamente a todos nos falta mucho, Señor, nos falta. Yo sé mis debilidades, Señor. Yo sé, Señor, que hace falta. Hace falta, Señor, que cambie algunas áreas de mi vida, Señor. Todavía a veces, Señor, todavía me gana el enojo. Señor, todavía me descuido en actividades de mis hijos, de mis hijas. Todavía descuido, Señor, mi matrimonio. Señor, yo te pido que a través de tu palabra y el tiempo que vamos estudiando tu palabra, tú nos ayudes a reconocer nuestros malos pensamientos, nuestra mala manera de pensar. Nuestras familias sufren, Señor, por falta de nuestra participación. Señor, ayúdanos en esta mañana
Que vayamos a nuestro hogar pensando con una buena conciencia, ¿qué puedo hacer para mejorar mi familia? ¿Qué tengo que cambiar yo? Olvídese de la otra persona, hermanos. Aquí no se trata de ver los errores de alguien más. Aquí se trata de ver de los malos pensamientos que nosotros tenemos. Malos en el sentido de que están equivocados. Quizás, como mencioné esta mañana, quizás usted no es un hombre afectuoso. No es un hombre afectuoso, usted no abraza a sus hijos, usted no los ama de esa manera, o no les demuestra más bien su amor de esa manera. Solo piense en qué puede ser de bendición a su familia, qué tengo que cambiar, qué manera de pensar, cómo es que no puedo ni abrazar a mis propios hijos. Son mis hijos. Señor, por favor, haz una obra en nuestros corazones. Llévanos a casa, Señor. El apóstol Pablo, Señor, decía, una cosa hago. Ciertamente no podemos cambiar todo en nuestra vida ahorita, Señor, pero podemos empezar a cambiar algo. ¿Es usted una persona que no le pueden hablar con palabras porque se enoja? Luego empieza a gritar. ¿Es usted un hombre que empieza a maldecir, Hermano, ese es un mal pensamiento que Dios quiere sacar de su mente, quiere controlar en su mente. El Espíritu Santo quiere que renueve su mente. ¿Es usted un hombre que ya no es afectuoso con su esposa porque ya no se ve igual? Si somos honestos, hermano, esa es una de las cosas que nuestras esposas nos llaman nuestra atención a eso. De novios las queríamos tener solo abrazadas. De grandes ahora ya no. ¿Qué ha cambiado, hermanos? Cambiemos nuestra forma de pensar. Señor, ayúdanos por favor en esta tarde a hacer conciencia en lo que realmente nos falta como cristianos. Yo sé, Señor, que hay personas aquí en la iglesia que no tienen esa bendición, Señor, de como pareja crecer juntos en la vida cristiana. Pero dales la gracia, Señor, para que ellos pongan de su parte lo que tienen que hacer y dejarte a ti, Señor, que tú obres en la vida de su cónyuge. Señor, por favor, llévanos con bien en esta tarde ya. Bendice, Señor, los alimentos que sin duda como familia vamos a tener, y tráenos de regreso los que podemos, Señor. Ayúdanos a recordar, Señor, lo que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Ayúdanos a traer a la memoria ese gran pago que tú diste por nuestras almas, para que nosotros pudiéramos ser bendecidos. Gracias, Señor. Llévanos con bien en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Que pasen buenas tardes.